Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Deuteronomio 18, del 1 al 22. Las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos, los levitas que estuvieron allí delante de Jehová. Igual ración a los de los otros comerá, además de sus patrimonios. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos las palabras que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios les bendiga, familia y amigos. Todas estas 2 semanas atrás estamos viendo en el libro de Deuteronomio todas las leyes que Dios recordaba al pueblo de Israel. Estaban por entrar a la tierra prometida e iban a vivir en esa tierra. Entonces Dios ordenó para ellos que deberían reflexionar y aprenderse toda la ley de Dios. Hoy vamos a ver Deuteronomio 18, vivir en la tierra de manera diferente. Dios estableció para ellos, para sus gobernantes, quienes dirigían el pueblo. Y vamos a ver 4 personajes importantes para el pueblo de Israel que eran sus gobernantes y que llegaron a serlo durante todo el periodo que ellos iban a vivir en esa tierra. Lo primero eran los levitas y sacerdotes.
Eran gente exclusiva para Dios. Dios los había apartado como tribu, como familia de Aarón, los había apartado para que sirvieran en el templo, para que sirvieran en el tabernáculo. Ellos eran heredad de Dios porque ellos no poseían ninguna clase de tierra. Enseñaban al pueblo a vivir las normas y las leyes de Dios, de acuerdo al propósito que Dios tenía para ellos. Todas estas leyes y todos estos mandatos acerca del sacerdocio y acerca de la tribu de Leví están escritos en los libros de Números y de Levítico. Representaban al pueblo delante de Dios. Ellos realizaban sacrificios, ofrendas y también estaban encargados del transporte del tabernáculo. Dice la palabra, solamente la tribu de Leví no enumerarás. Eso le dijo a Josué, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Los sacerdotes tenían gran responsabilidad delante de Dios. Solamente una familia, que era la familia de Aarón, estaba encargada de los oficios dentro del lugar santo y dentro del tabernáculo. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y él tenía que tener mucho cuidado cómo entraba, la condición como llegaba él delante de Dios. Porque si no era acepto, pues moría. También ofrecían sacrificios por el pecado, porque ellos también eran pecadores y ellos deberían sacrificar a Dios por su pecado. Además, también ellos tenían el oficio de averiguar de Dios lo que él quería por medio del Urim y el Tumim. Los sacerdotes tenían el oficio de intervenir en la justicia. También ellos declaraban limpio al leproso. Ellos daban por inocente o culpable a aquellas personas que llegaban a las ciudades de refugio. Los segundos y terceros personajes que ellos tenían como autoridad eran los profetas y los jueces. Los profetas tenían un rol de proclamación, llamando la atención al pueblo cuando ellos desobedecían o pecaban delante del Señor por la idolatría, por la injusticia del pueblo. Los profetas eran los llamados a hacerlo, a decir esta palabra al pueblo. El mensaje de los profetas era una exhortación siempre para que se volvieran a Dios. No solamente exhortaban por el pecado, sino que ellos hablaban de parte de Dios para que ellos se volvieran a Él. Jonás predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Isaías exhortaba y decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jeremías decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Aunque en toda la historia del pueblo hebreo el poder judicial lo ejercían patriarcas o jefes de familia o jueces, en ellos hay en los jueces hay una especial propósito en ellos, y es que Dios los levantaba, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos venían a ejercer autoridad sobre el pueblo, salvándolos del enemigo, salvándolos de los pueblos alrededor. El libro de los jueces nos habla de esos hombres y de esas mujeres que Dios utilizó para salvar al pueblo, para darles a ellos épocas de paz y bendición. El rey
Era uno de los personajes también que ejercían autoridad sobre el pueblo de Israel. Él representaba la autoridad divina, era autoridad delegada y debería también someterse al señorío de Dios. El rey cumplía también con frecuencia con el cometido de general en jefe, concluía tratados, promulgaba leyes y las hacía cumplir, impartía justicia, tenía derecho de vida y de muerte. El rey era un hombre ungido, escogido por Dios, y él también debería tener una relación con Dios, porque en este concepto de monarquía teocrática ellos deberían tener unos condicionamientos, condiciones que deberían cumplir, y estas condiciones es que Dios mismo lo escogiera, que no debería ser extranjero, que poseería riquezas limitadas y que se sometería a la ley de Dios. Todos estos personajes eran autoridad y fueron puestos como autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero ellos deberían saber y conocer que por sobre todos estos personajes estaba Dios. Y Dios mismo es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos deberían cumplir el mandato de Dios. Lo que Dios deseaba para su pueblo lo delegaba a estas autoridades. Estas autoridades deberían dar cuenta a Dios siempre de lo que ellos hacían. Nosotros somos los súbditos de ese rey. Hoy en día nosotros tenemos autoridades puestas por Dios en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Allí hay una autoridad y debemos siempre considerar que esa autoridad es delegada, pero que por encima de esas autoridades está Dios. Dios es el que controla y maneja toda nuestra vida y controla y maneja todo el mundo y todo el entorno a nuestro alrededor. Nuestra autoridad siempre debe ser autoridad puesta por el Señor y nosotros debemos reconocerlo. Además de reconocerlo, debemos orar. Además de orar, obedecer las leyes, siempre y cuando no vayan en contra de los principios de Dios, de las leyes divinas. Oremos, mis queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Todas estas charlas tienen un propósito y es de llegar con esa palabra de Dios a sus vidas. Por eso tenemos una lectura al principio y una explicación, pero la aplicación es la que dan cada uno de ustedes en su vida y en sus áreas de trabajo. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos das, nos enseñas a someternos a la autoridad delegada por ti, a orar por ellos, a bendecirlos, a obedecer las leyes, pero como primero, Señor, ayúdanos a obedecer tu ley, tus mandatos, tu palabra, lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. ¡Qué buena palabra hemos escuchado de parte de Dios el día de hoy! Estamos muy felices que estés conectado con nosotros. Si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que repitas conmigo esta oración. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida por siempre. Amén y amén. Desde aquí te mandamos un gran abrazo y quiero que sepas que puedes contar con nosotros. Escríbenos a través de nuestras redes sociales y déjanos tus datos. Queremos conectarnos contigo. Gracias por ser parte del ministerio Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios. Y no olvides, eres bienvenido a casa.
Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.